el sujeto es muy heterogéneo, como Adriana planteaba, no solo son periodistas, sino comunicadores sociales, reporteros, no existe un requisito específico para poder hacer el ejercicio del periodismo en el país, y eso genera a veces como un universo tan grande que es difícil concretar y sobre el cual es difícil hacer generalizaciones en términos de caracterizar el daño. Consideramos que hemos hecho, digamos, un esfuerzo en este sentido, y lo que queremos y entendemos es que este puede ser un aporte que fortalezca sobre todo los debates en la región. Muy seguramente, cuando ustedes conozcan el informe y puedan profundizar en los apartados de lo regional, hay muchas cosas que no están dichas, hay muchas cosas que no están planteadas, pero lo que queremos es que este documento sea un disparador que nos ayude a profundizar en esas construcciones desde lo regional. Bueno, ahí están un poco las fases de lo que Adriana planteaba hace un momento, muy resumidas, ¿no? Sin el detalle de lo que ha pasado en cada una, que ha sido un proceso largo, lleno de muchos debates, pero no vamos a profundizar ahora en eso. Frente al tema de la periodización del conflicto en relación a la actividad periodística, en el marco del proceso que la unidad viene adelantando, se ha planteado una suerte de periodización, que es la que aquí está planteada. La quisimos representar de esta forma porque hay continuidades de un periodo a otro, pues no es una periodización rígida. Está la década del 70, mediados de los 80, de mediados de los 80 a la década del 90, y la década del 2000 hasta hoy, que digamos un poco hay algunas particularidades en el desarrollo. En el marco del informe ustedes van a encontrar una contextualización por cada una de las fases, después una identificación de principales hechos victimizantes, daños producidos, el propósito detrás de las victimizaciones y los actores que están allí planteados. Por efectos del tiempo, nosotros queremos pues como enfatizar en dos elementos. Uno es el propósito de la victimización. Un poco desde el análisis que hemos venido haciendo en el marco del proceso, lo que nos hemos dado cuenta es que han habido algunas transformaciones a lo largo de la periodización en torno a cuál es el propósito detrás de la victimización. Lo que se caracteriza un poco en el primer periodo es que el propósito principal es el silenciamiento de la actividad periodística y de los periodistas, pero ese propósito como que se va complejizando a medida que avanza el proceso, y la función a la actividad periodística, digamos, empieza a verse permeada por otras intencionalidades en relación al desarrollo del conflicto armado. Y así, digamos, se viene generando lo que nosotros hemos caracterizado como un daño que tiene que ver con la desnaturalización de la actividad periodística o la pérdida de su función social. Y así en los años 80 y 90, digamos, como que hay una intervención, ya no solo se silencia la actividad, sino que hay una intervención directa para buscar una transformación o una mutación de la función social o el deber ser de los medios de comunicación y la actividad periodística en el país, hacia un proceso que busca control de los medios en torno a polarización de la sociedad, generar algunos niveles de desinformación y en algunos casos distorsión de la información sobre el desarrollo del conflicto. Estas mismas particularidades que uno no podría generalizar a toda la función periodística en el país, ni a todos los medios, pero sí empieza a consolidarse como un patrón, y hacia la década del 2000, digamos que hay un proceso fuerte en donde, como lo han venido registrando algunas sentencias de justicia y paz en torno a procesos de juzgamiento del paramilitarismo, se intentó hacer una intervención y uso de los medios en función de legitimación o la instalación de discursos de odio o de polarización que dificultan en gran medida o que constituyen un desafío para ser abordado en el marco del actual proceso de construcción de paz que vive el país. Siguiente. En este sentido, también en el marco de la identificación del daño respecto a cada uno de los periodos, si bien es cierto hay elementos que son constantes y se mantienen a lo largo de todo el proceso, hemos identificado que existen también particularidades respecto a los daños, que un poco, yo ahí no alcanzo a ver. Te voy a tratar de leerlo acá.
pero que ahí están un poco planteadas, ¿no? En la década de los años 70 y 80, bueno, una circulación limitada de la información sobre el conflicto y particularmente el narcotráfico, la imposición de lógicas de autocensura en el ejercicio de la actividad periodística, que se va a mantener como un daño, digamos, permanente durante todo el proceso, el posicionamiento de un discurso oficial como principal o en algunos casos única fuente de la información, que es otro elemento que también se consolida y se acentúa en algunos periodos particulares del desarrollo del conflicto, la asfixia económica de medios independientes y su posterior desaparición, una sociedad sin acceso a una información completa, imparcial y objetiva, y la afectación a la democracia, que como ustedes se dan cuenta es un daño que va a ser recurrente en todos los periodos del desarrollo del proceso, porque pues para todos es absolutamente clara la importancia y el rol tan fundamental que cumplen los medios de comunicación y la información en los procesos de construcción democrática en el país. En los años 80 y 90, yo no alcanzo a ver, transformación de la cadena informativa, que es un elemento que es bien importante y que nosotros también vamos a caracterizar al final en términos de los daños, y es que mientras en los años 70 y 80 el peso de las agendas informativas y el peso del periodismo regional en la definición de las agendas y de los temas era mucho más amplia, este proceso paulatinamente se va corriendo hacia el centro del país. Y lo que uno puede observar en el proceso en general de la identificación del daño es que cada vez más se centraliza hacia el centro del país, digamos, la definición de la matriz de opinión y la construcción incluso de la agenda temática y el abordaje que se desarrolla. Imposición de... Ay, no alcanzo a ver. Bueno, sí. Otra característica de los años 80 y 90 tiene que ver con que se empieza a ejercer una fuerte presión por parte de actores armados en relación a los periodistas y los medios de comunicación en términos de imponer sus versiones o interpretaciones sobre los hechos relacionados con el conflicto. Hay una transformación, pues, del ejercicio periodístico en esos términos, un daño que nosotros caracterizamos también que se va desarrollando de forma paulatina en todo el proceso, tiene que ver con que empieza a entrar en, digamos, a disminuir el desarrollo de un periodismo investigativo, hay un desequilibrio de desinformativo en el cubrimiento del conflicto, pasa mucho en muchos casos porque se empiezan a imponer unas líneas editoriales y unas estéticas narrativas sobre cómo se debe cubrir el conflicto, que todos estos elementos se van fortaleciendo, digamos, y se van profundizando en el periodo siguiente. Como elemento importante que quisiéramos resaltar tiene que ver con, digamos, con el efecto, el impacto que estas afectaciones a la actividad periodística tiene en términos de las audiencias, ¿no? Como se ha venido hablando en todos los encuentros que la unidad viene desarrollando, pues el derecho a la libertad de expresión tiene dos niveles o dos dimensiones, y es la emisión del mensaje, pero también la recepción de ese mensaje, y en ese sentido, digamos, como que hay un daño estructural que se desarrolla en todo el proceso que tiene que ver con audiencias desinformadas, mal informadas o con informaciones distorsionadas en torno al conflicto, que es como un elemento que se enfatiza y se va profundizando. Bueno, esto tiene que ver como con la segunda gran estructura del documento, que tiene que ver con lo regional. A nosotros nos interesaba de forma particular dar cuenta de la asimetría regional, la forma en que se desarrolla el conflicto social y armado en el país, pues tiene un fuerte carácter regional, y esta realidad ha significado que tanto las cifras en torno a la victimización a periodistas como las características de los hechos victimizantes en muchas ocasiones están determinadas por el tipo de actor o por la dinámica de la confrontación armada en cada una de las regiones. Si bien uno puede identificar elementos comunes a todo el proceso, nos parecía importante dar cuenta de esta particularidad, en este sentido, para efectos de un poco, digamos, visualizar esa dimensión distinta del desarrollo del conflicto, pues está estos mapas que son de
Vicepresidencia de Derechos Humanos, en donde se da cuenta de cómo se ha venido transformando el desarrollo del conflicto y la presencia o los énfasis más específicos que ha tenido en la región. Los mapas muestran como el desarrollo de la confrontación 98, 2002, 2004 y creo que 2008, y ustedes pueden ver ahí como las transformaciones que se ha sufrido en esos términos. Y el segundo elemento tiene que ver con las variaciones pues temporales del conflicto, que también, digamos, también los mapas dan cuenta un poco de esas transformaciones que van sufriendo en el tiempo el desarrollo de la confrontación armada, pero que aquí, digamos, quisimos mostrar con esta gráfica de la base de datos de actores dinámica del conflicto armado del CINEP, en donde se evidencian, estos son las acciones bélicas desarrolladas por los actores armados, en donde se evidencia como toda esa transformación que desde la perspectiva de lo temporal va sufriendo el conflicto, y que después, cuando uno analiza este tipo, digamos, de gráficas que dan cuenta de las variaciones temporales del conflicto y hace el análisis en términos de las victimizaciones o principales hechos victimizantes a los periodistas, se encuentra puntos de relación. ¿Por qué nos interesa hablar de lo regional? Porque como se ha venido planteando en muchos encuentros, Germán Rey ha sido como muy enfático en el tema, se debe hacer un reconocimiento de ese impacto diferencial del conflicto a la actividad periodística, a los periodistas y los medios de comunicación en región, en gran medida porque la violencia contra periodistas se ha concentrado en las regiones, porque el conflicto ha afectado, digamos, más a los medios locales y regionales que a los grandes medios nacionales, sin desconocer la existencia de casos pues muy emblemáticos en donde grandes medios nacionales han sido afectados por el desarrollo del conflicto, porque en los contextos regionales es más difícil hacer una cobertura adecuada de los hechos informativos y noticiosos relacionados con el conflicto, particularmente porque los periodistas de región van a seguir estando en esa región y van a seguir sometidos a las presiones de los actores, poderes e intereses que allí se mueven. Y porque, digamos, la afectación de los medios y periodistas regionales no siempre ha sido del todo visible, ¿no? Como que todos conocemos algunos de estos llamados casos emblemáticos, muy importantes, que nos han servido para visibilizar, pero el tema en lo regional sigue estando muy escondido, y a nosotros nos interesa dar cuenta de lo que pasa en la región, no porque desconozcamos la importancia de estos casos emblemáticos que han permitido visibilizar la situación, sino porque en la apuesta a la construcción de una paz territorial de la que se está hablando en un momento como este, pues desentrañar la historia de lo que ha pasado con el periodismo regional resulta fundamental. Hola. Bueno, frente al tema de la caracterización por regiones, en el informe ustedes van a encontrar un análisis que hicimos por estas regiones del país, que es un poco, digamos, la regionalización a la que responde la estructura de la Federación Colombiana de Periodistas. Hay algunos elementos muy particulares que podría uno destacar por cada una de las regiones. No vamos a hacer énfasis en esos elementos pues como por cuestiones de tiempo, pero ustedes van a encontrar en el informe que se ha construido una matriz de cada una de las regiones en donde se identifican elementos de contexto, hechos victimizantes, principales victimarios y los daños específicos que allí se han identificado. Hay muchos elementos comunes a las regiones, particularmente en términos de hechos victimizantes y algunos daños, pero también hay algunos énfasis, digamos, de lo regional que es importante tener en cuenta. Yo, por mencionar algunos, podría decir, por ejemplo, bueno, en la región andina, que alcanza a integrar desde la regionalización departamentos como Santander y Antioquia, que son departamentos en donde el número de asesinatos en el periodo que nosotros hemos sistematizado, que es de 1980 a 2015, son departamentos que presentan cifras muy altas. En la región Caribe, digamos, un elemento muy predominante tiene que ver con los impactos específicos de la violencia paramilitar y también el impacto de la propia parapolítica y esa permeación que el paramilitarismo hace institucional, que impacta fuertemente al periodismo. En la región de la Orinoquía, por ejemplo, fuertes, digamos, la confrontación es muy fuerte, hay presiones de lado y lado, tanto grupos guerrilleros como paramilitares, y
y bueno, en la región del Pacífico, por incluir al Valle del Cauca, el tema del narcotráfico, también por el hecho de ser pues, el Pacífico y digamos como un corredor estratégico del negocio del narcotráfico, tiene un impacto muy fuerte. Pero esta caracterización específica la van a encontrar más desarrollada en el informe. Bueno, frente a los hechos victimizantes, bueno, esta es una gráfica que tratamos de construir con base en la información como que se tiene en torno a los asesinatos desde 1980 al 2015, y ustedes pueden ver ahí un poco la temporalidad, ¿no?, del desarrollo del conflicto. Lo queríamos mostrar precisamente para evidenciar cuáles son los picos, digamos, más altos que han tenido los asesinatos contra periodistas. Como ustedes pueden ver ahí, digamos, la década del 80, casi finales de los 80, el tema de los asesinatos a los periodistas pues tiene una tasa muy alta, y después volvemos a encontrar un pico, digamos, muy significativo hacia los inicios del 2000, que nos parece importante, digamos, relacionar, sobre todo si ustedes recuerdan la gráfica anterior del CINEP, en donde estaba, digamos, el desarrollo del conflicto de 1997 al 2007, coincide con, digamos, el pico del desarrollo de la violencia paramilitar de forma muy fuerte en el país. Es ese segundo, digamos, esa segunda alza de la tasa de asesinatos contra periodistas en el país. Los asesinatos han sido un hecho victimizante recurrente que ha disminuido, hay que reconocerlo, en los últimos años, pero también porque ha habido una transformación en clave de los patrones de victimización contra los periodistas. Y eso lo podemos ver en esta otra gráfica, que recoge una encuesta piloto que realizó FECOLPER en el marco de un proyecto de sistematización para el diagnóstico del daño que construyó para la unidad a comienzos de este año, en donde se evidencia que de las encuestas que llenaron los periodistas, Adriana, ¿cuántos fueron? 182 periodistas, registran como principal hecho victimizante la amenaza o la obstrucción al ejercicio periodístico. Bueno, la violencia verbal está ahí planteada, el tema del desplazamiento forzado, el hostigamiento, que son otras formas que se vienen instalando que buscan censurar la actividad periodística en el país, y que a nosotros nos parecía importante dejar evidenciados. Bueno, aquí viene otra gráfica que nos parecía también significativa en relación a lo que veníamos planteando hace un momento, de la asimetría también en el desarrollo del conflicto frente a la violencia contra los periodistas y al pico ese que tienen los asesinatos y la victimización en comienzos de los años 2000. Tiene que ver con, estos son los hechos de violaciones al DIH por actores armados. Como ustedes evidencian, digamos, cuando uno miraba la gráfica anterior del CINEP, en donde daba cuenta de la confrontación armada entre actores, la línea amarilla, que serían los paramilitares, tenía un nivel muy bajo, pero cuando ustedes ven aquí violaciones al DIH, el paramilitarismo tiene, digamos, la mayor responsabilidad frente a los hechos de victimización general frente a la población civil, y que, como lo evidenciábamos en la gráfica de asesinatos a periodistas, podría tener una relación. También, como resultado de la encuesta que se desarrolló, los paramilitares, digamos, se posicionan en primer lugar respecto a las respuestas que nosotros recibimos en el marco de la encuesta, que toda esta es información, digamos, con la que la unidad está trabajando y maneja en esta fase de diagnóstico. En segundo lugar, las guerrillas. Tengamos aquí en cuenta que la encuesta la respondieron periodistas, no necesariamente víctimas del actual momento, sino en todo el periodo que la ley 1448 reconoce para el proceso de reparación. Devuélvete un momento. Y nos interesa dar cuenta ahí de, bueno, el tema de la fuerza pública, otros funcionarios o servidores públicos, y el tema de las presiones generadas por políticos o fuerzas políticas en la región, que en algunas regiones del país, digamos, ya la amenaza no era realizada directamente por el actor armado, sino por fuerzas políticas o políticos que la gente relacionaba con
los actores armados que hacían presencia en la zona. Y aquí, bueno, esta es una gráfica que queríamos mostrar un poco para dar cuenta de una preocupación existente en términos de la exclusión o la no incorporación del narcotráfico o de las estructuras criminales del narcotráfico como victimarios en el proceso. Debido a la lentitud de la justicia en torno a los procesos de investigación, pues es difícil afirmar los principales victimarios de los asesinatos son los narcotraficantes, pero sí nos llamaba mucho la atención al construir esta gráfica el número de homicidios o de asesinatos a periodistas en Valle del Cauca de Antioquia, ¿no? Que si uno la relaciona con los picos que establecíamos en torno a el aumento de asesinatos por año, digamos, como que sugiere que hay una línea por ahí por la que hay que indagar. Finalmente, digamos, antes de adentrarnos específicamente en los elementos del daño que queremos proponer, están las temáticas detrás de las victimizaciones. Estas son como las principales temáticas que se han identificado, que no son excluyentes. Cubrir informaciones relacionadas sobre el desarrollo del conflicto armado, las relaciones de poder y actores del conflicto o intereses económicos que se mueven detrás, las presuntas relaciones entre políticos, funcionarios públicos y empresarios con grupos armados ilegales, la corrupción, problemáticas socioambientales, muchas de ellas en las que están relacionadas empresas transnacionales con intereses económicos en algunas regiones, los casos de despojos de tierra y el narcotráfico. Estas temáticas aparecen, digamos, detrás de la victimización y un poco lo que muestran es, bueno, ¿qué se busca ocultar con la victimización a la actividad periodística, a los periodistas en el país? Hay un elemento que nos parece muy importante resaltar y es el peso tan fuerte que tienen los temas de corrupción, ¿sí? Uno podría pensar que lo más difícil de cubrir a veces son informaciones relacionadas directamente con los actores armados, pero cubrir temas relacionados con corrupción genera un alto riesgo para quienes ejercen la actividad periodística en el país. Y nos parece importante resaltarlo porque es un desafío a la hora de pensar el proceso de superación, sí, del conflicto armado, pero también de otros elementos que están allí presentes y que dificultan el desarrollo de la actividad periodística. A partir como de esa caracterización que hemos construido, nosotros pues desde la federación y desde la investigación que se ha hecho proponemos pensar el daño en 3 dimensiones o poderlo caracterizar en 3 dimensiones. La primera, el daño sobre los periodistas, el ejercicio periodístico y la naturaleza de la actividad periodística, que tiene que ver con que no solo se han afectado los periodistas, quienes ejercen la actividad periodística, sino que ha habido una mutación, una transformación del sentido propio de la actividad periodística y de los medios de comunicación en el país. La segunda dimensión es el daño sobre la identidad colectiva de los periodistas, los medios de comunicación y las organizaciones gremiales, que digamos es un elemento que desde el punto de vista de la federación es muy importante identificar, porque como parte del proceso de diagnóstico también hemos encontrado que hay un deterioro muy fuerte del tejido social al interior del gremio. Las mismas prácticas a través de las cuales se ha desarrollado la actividad periodística ha llevado a que hayan señalamientos dentro del mismo gremio, hay una ruptura en las relaciones de confianza del gremio que hace muy difícil el ejercicio de defensa pues, de los derechos del gremio mismo, ¿no? Y que también facilitan que estos procesos de presión y de censura sean exitosos. Y desde nuestro punto de vista el tema del organizativo es fundamental para garantizar una reparación duradera. Y finalmente el daño sobre las audiencias, ¿no? Que estos son muchos elementos que se vienen hablando en el proceso, se han venido trabajando con la unidad y vamos a dar cuenta como de algunos daños principales que nosotros hemos encontrado en cada una de las dimensiones. Frente a la primera está el tema de la censura y la autocensura en el ejercicio de la actividad periodística. Digamos que acá ha habido un proceso histórico en donde se ha naturalizado la censura para el abordaje de algunos temas y la autocensura en muchas regiones es una condición de supervivencia, es una medida de autoprotección que operan los propios periodistas
también ante la ausencia de garantías efectivas de protección para su ejercicio. El segundo elemento tiene que ver con lo que veníamos hablando y desarrollando un poco a lo largo de la presentación, y es la desnaturalización de la actividad periodística a lo largo del conflicto, que tiene que ver precisamente con la necesidad que existe de volver a recuperar esa función social de la comunicación social y el periodismo como un elemento fundante de la construcción de un país democrático. El tercer elemento tiene que ver con el desprestigio de la labor periodística, que opera de muchas formas. Se han generado relaciones de fractura, digamos, de la confianza entre las comunidades y quienes ejercen el ejercicio periodístico, que, digamos, es importante superar. El cuarto elemento es la vulnerabilidad que existe a presiones o censura por la precarización de las condiciones de empleo. Y este es un elemento en el que nosotros queremos hacer énfasis, es decir, los periodistas viven una situación de precarización laboral muy fuerte, esto los periodistas de región lo conocen muy bien, que tiene que ver, sí, con un sistema económico que, digamos, ha flexibilizado las condiciones laborales, pero que en el caso particular de la actividad periodística genera una vulnerabilidad mayor para ser sujeto de presiones y de censura, en particular en las regiones, respecto de las administraciones municipales, porque muchos periodistas dependen de la pauta publicitaria, pero también que nos tienen que generar una reflexión en torno a la responsabilidad de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, que nosotros sabemos también están mediados por intereses políticos y económicos. Particularmente hemos documentado la situación de mucha precariedad que viven, por poner un ejemplo, corresponsales de grandes medios de comunicación que al enfrentarse a una situación de riesgo son abandonados por el medio o no tienen las suficientes garantías para su ejercicio periodístico. Está la pérdida de confianza en el Estado, que pasa por la ausencia de garantía, el tema de impunidad que sigue y que sigue siendo muy fuerte. Y bueno, hemos documentado unos impactos diferenciados sobre las mujeres periodistas, que en contextos de conflicto son más vulnerables a ser objeto de violencia sexual y otro tipo de presiones en el ejercicio de su profesión. La segunda dimensión es el daño a la identidad colectiva, y ahí hemos documentado la desintegración del colectivo, la desconfianza y la ruptura de relaciones sociales y políticas dentro del gremio. Hay muchos casos de abandono de la profesión, definitivo o temporal, que se han presentado. La desaparición o debilitamiento de organizaciones gremiales o profesionales de periodistas en algunas regiones del país. La desaparición o cierre de medios de comunicación, digamos que aparte de medios críticos independientes, pequeños medios locales, comunitarios, se han visto sometidos al cierre por distintas vías. Identificamos aquí la estructura económica inequitativa de los medios. El sistema de medios que hoy está construido en el país con un nivel de concentración alto dificulta la pluralidad informativa, y nos parece que es un elemento, digamos, al que hay que ponerle mucha atención para pensar un proceso de reparación duradero. Y ahí planteamos un tema que ha surgido mucho en la región, que es el acaparamiento de la pauta, que, digamos, a través de la pauta o se censura o se imposibilita la existencia de medios de comunicación e incluso el ejercicio mismo de la profesión. En tercer lugar están los daños sobre la audiencia, pues que tienen que ver con una transformación en la agenda informativa. Hay temas que salieron totalmente de la agenda, en muchas regiones no se volvieron a abordar. La existencia de una sociedad desinformada, informada parcialmente o mal informada sobre el conflicto. La propagación de discursos de odio, que esto es un tema muy polémico, pero consideramos que es importante ponerle atención a cómo construir un lenguaje desde los medios de comunicación para la paz. La invisibilidad o estigmatización de procesos sociales de construcción de paz y democracia, y pues una afectación estructural a la democracia que ha estado presente en todo el proceso. Finalmente, a partir de este análisis, digamos, las respuestas no están todas construidas, la pregunta es de qué manera reparar, y desde la Federación nos parece importante proponer la construcción de un enfoque basado en una dimensión transformadora de la reparación. Es decir, si reparar es volver al estado en que se encontraban las personas antes de la violación, hay que volver a ese lugar, pero creemos que hay que ir más allá.
y es garantizar, superar las condiciones de vulnerabilidad que facilitaron esos procesos de violación de los derechos. Y en este sentido, pues hemos identificado como 6 ejes centrales sobre los cuales debería construirse el proceso. Digamos, el plan, como unas pequeñas propuestas en torno a reconstruir la historia, que digamos sería todo ese componente de memoria y verdad, cimentar la reparación, que tiene que ver con un componente de reformas institucionales y estructurales que ataquen precisamente esas condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran los periodistas, y eso pasa por pensar la democratización de la información y los medios, y eso pasa por construir garantías para el ejercicio de una pluralidad informativa en realidad sobre los temas del país, y también por elementos relacionados con el tema del desarrollo profesional de los periodistas, sus condiciones, digamos, laborales para el ejercicio periodístico, como un elemento que puede blindar al gremio de las presiones que se le puedan generar. Recuperar las voces, que es como todo ese componente de reconstrucción de la vida de los periodistas víctimas, proteger el periodismo, que es el componente de justicia, seguridad y protección, que aborde todos esos temas de impunidad, de ausencia de garantías para el ejercicio periodístico, el fortalecimiento del sujeto, que tiene que ver con un componente de fortalecimiento gremial y de medios de comunicación local. Yo creo que el énfasis de la unidad con los procesos de reparación en general ha sido garantizar, digamos, el fortalecimiento del organizativo, porque no se trata de reparar personas individuales, sino de fortalecer los procesos sociales y organizativos, que son los que le pueden dar sostenibilidad en el tiempo al esfuerzo institucional que se está desarrollando, y reconstruir la actividad periodística, que tiene que ver con todo ese componente de pedagogía social, que no es solo hacia la sociedad, sino hacia el interior del gremio, porque yo creo que los periodistas en los encuentros han sido muy conscientes de que hay un trabajo que hacer hacia adentro también, y en ese sentido es importante avanzar. Bueno, y ya para cerrar, si no los aburrí ya, la idea es plantear como unos desafíos. Digamos, más allá de los temas concretos, nosotros creemos que hay unos desafíos más estructurales que es importante tener en cuenta, y son unos debates pendientes que tiene la sociedad colombiana, que tienen los medios de comunicación y que tiene el gremio del país. El primero es la apertura de un debate sobre la propiedad de los medios de comunicación, la democratización y pluralidad informativa, que a veces es un tema como muy difícil de abordar, que genera muchas sensibilidades, pero es una tarea que desde nuestro punto de vista tenemos pendiente. ¿Cómo avanzar hacia la construcción de un sistema de medios que controle el monopolio, que permita una regulación, sin entrar a hacer regulación de contenidos, que es una de las grandes preocupaciones que existen, pero sí abrir un debate que es sano para la construcción de la democracia en el país? El segundo elemento tiene que ver con lo que ya les hablábamos de la protección de las condiciones laborales de los periodistas, particularmente porque un elemento que se ha visto muy fuerte en términos del daño es la imposibilidad de la construcción de un proyecto de vida a largo plazo dedicado única y exclusivamente al ejercicio periodístico, y que desde nuestro punto de vista esta protección a condiciones laborales tiene que ver con esa dimensión transformadora de la reparación. El tercero es generar un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en el desarrollo del conflicto, en su profundización, pero también la responsabilidad de los medios de comunicación en el actual escenario y en un futuro escenario que con esperanza todos esperamos sea de unos posacuerdos de paz. El cuarto tiene que ver con la reconstrucción de la naturaleza de la actividad periodística. Hay un elemento que se planteaba mucho en región, lo planteaba un profesor en Barranquilla, y él decía: los jóvenes que hoy estudian comunicación social han naturalizado un montón de prácticas que no deberían ser propias de la actividad periodística o del ejercicio profesional, o no contemplan dentro de sus opciones la reportería, el periodismo investigativo sobre temas tan importantes y sensibles para el país como el conflicto, sino que están pensando en enfoques organizacionales, de trabajar en una empresa, y a nosotros eso nos parece preocupante en términos de la desnaturalización que ha sufrido la actividad. Y finalmente, bueno, el establecimiento de esos mecanismos y estrategias de pedagogía social que puedan promover hacia la recuperación de la calidad periodística
y permitan la formación también de las audiencias para un consumo crítico de los medios. Esos son como, digamos, ese sería un poco el cierre del documento. Nosotros no traemos respuestas, sabemos que esto es un proceso inacabado, pero queremos pues presentar un poco los insumos que aquí hemos desarrollado para que el debate se pueda abrir en región y contar con mayores herramientas que fortalezcan el esfuerzo que desde la unidad también se viene haciendo en el desarrollo de esta reparación a los periodistas. Gracias.